a ver la rúbrica, pero además les quiero avisar, chiquillos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y todas. Ya el foro está disponible, ¿ya? El foro de las preguntas que elaboró la profesora Angelina está disponible para que ustedes puedan responder, ¿ya? Entonces, ustedes, al igual que el foro anterior, deben responder la pregunta y eso significa, posteriormente, ¿cierto? Tal como voy a explicar ahora, contestar, ¿cierto?, las preguntas en primer lugar y después comentar a algún compañero, ¿ya? Entonces, ustedes van a la pregunta, primero van al curso, luego van a la unidad número 2, pinchan unidad número 2, van al final de la evaluación, foro 2. En el foro 2 está la pregunta del foro y comienzan a leer las preguntas, ¿cierto? Aquí está la página donde comienza la lectura. La profesora ya dio la lectura la semana anterior, antes del hito, ¿cierto?, que ustedes trabajaran. Dio la lectura, entregó las preguntas. Bueno, ahí está la lectura nuevamente. Las preguntas están acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dos cosas. Responder las preguntas y comentarlas a dos compañeros, igual que en el foro anterior, ¿ya? Y comienzan desde acá, responder. Y en la medida que van sumándose respuestas, usted ya poco a poco va, ¿cierto?, incorporando no solamente su respuesta, sino que también comentándole al resto, ¿ya? Así que la misma dinámica que la vez anterior, ¿ya? Yo ya evalué casi todos los foros, me faltan solamente aquellos que no pudieron responder el foro y respondieron por correo, y eso tengo que buscarlo correo por correo para poder darles la nota, así que es probable que algunos ya tengan su nota del foro, ¿ya? Y eso comentarles entonces que aquí comenzar a responder el foro, que si ustedes observan acá, se puede comenzar a responder desde hoy día, ¿cierto? Y vamos nuevamente al foro. Y, a ver, ¿dónde está acá la fecha? La fecha de término, ¿cierto? Sí, eso no la escribí la fecha, pero se las doy enseguida. Voy acá al editar. Y la fecha de término es el 29 de junio, ¿vale? 29 de junio tienen para responder, ¿ya? Fecha, cierre, vamos a poner aquí cierre, foro, 29 de junio, ¿vale? 18 horas parece que es. Sí, hasta 14 las horas 18 y horas. vamos a ponerle aquí a las 21 horas por último, ¿ya? 21 horas. Ahí estamos. Y ahí yo ya lo guardé y ahí tienen la fecha, ¿ya? Ahí sale la fecha de cierre del foro. Y además está la entrega del portafolio, que es lo que estamos elaborando actualmente, ¿ya? Y es para el 5 de julio. Ahí se entrega el portafolio. 5 de julio, ¿vale? Y además van a encontrar el formato y la pauta del portafolio para evaluar los instrumentos. El formato, yo lo hice incompleto. Ahí está. Una introducción, una breve introducción. ¿En qué consiste esta breve introducción? Los cursos, las asignaturas que fueron desarrollando, por ejemplo, el presente portafolio, ¿cierto?, se corresponde a actividades evaluativas de segundo básico de la asignatura de ciencias naturales, ya para el primer instrumento, en este caso la pauta de cotejo, se trabajó la unidad número 1 y los objetivos 3 y 6, ¿ya? Se seleccionaron algunos indicadores y la actividad que se desarrolló fue no sé, una maqueta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en la introducción? A modo de ejemplo lo di, ¿cierto? Hay que describir nomás lo que yo encuentro en este portafolio, lo que yo voy a encontrar. En este caso, qué asignatura trabajó, qué nivel trabajó, qué actividades desarrolló y todo eso. Y luego, por cada instrumento, usted nuevamente consigna la unidad, los objetivos los copia y los pega, los indicadores también, describe brevemente la actividad evaluativa y finalmente consigna el instrumento, la pauta de cotejo. ¿Ya? Son
5 instrumentos. Yo quedé hasta acá, hasta la rúbrica, porque para no seguir copiando y pegando, ustedes lo pueden hacer. En vez de poner aquí a rúbrica, luego tienen que poner, perdón, después de la rúbrica sería el 5. ¿Y cuál sería el 5? Prueba escrita como último instrumento, que vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Sí, Entonces, sí. le agregan acá a ustedes el quinto, ¿ya? No es difícil, ustedes ponen el título nomás y después le ponen formato título, ¿ya? Ahí está la rúbrica y ponen, qué sé yo, después de la rúbrica ponen Prueba escrita. prueba escrita. Escrita, ¿cierto? Y le ponen el número 5 romano, que sería el que viene, ¿ya? Listo, y seleccionan como título, ¿ya? Y ahí queda como título y luego después actualizan nomás actualizan su índice, ¿ya? Actualizar toda la tabla. Y ahí aparece, ¿ves? Prueba escrita. ¿Mm? Si por alguna razón no saben cómo hacer esto, la próxima clase les vuelvo a enseñar, ¿vale? Pero no me quiero atrasar mucho porque la verdad es que no es difícil y si alguno no sabe, me pregunta nomás, yo no tengo ningún problema porque además que hacer esta tabla o índice automático sirve mucho después para la tesis, ¿ya? Sí. Porque cada cosa que cambian, no cambian el índice, sino lo actualizan nomás, ¿ya? Actualizar los campos, o los números o toda la tabla, ¿cierto? Como lo decimos actualmente. Bueno, y van a encontrar también la pauta que evalúa la lista de cotejo, escala de apreciación, rúbrica, tabla de especificación y prueba, que es lo que vamos a ver la próxima semana, que es donde terminamos la unidad, finalmente. ¿Ya? Entonces, iniciamos hoy día con la rúbrica. ¿Ya? Algunos de ustedes me han enviado por correo, yo les he dado respuesta a las retroalimentaciones, pueden seguir enviando cosas. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar la rúbrica y vamos a decir lo siguiente. La rúbrica es un instrumento más contemporáneo que la pauta de cotejo y la escala de apreciación y corresponde quizá a un nuevo modelo pedagógico que está más bien vinculado a aprendizajes de carácter auténtico. ¿Qué significa auténtico? Significa como actividades evaluativas que tienen cierta relación con la realidad o el contexto cultural del estudiante o del medio. Por ejemplo, un periódico o una revista escolar, una investigación, un proyecto, una dramatización, o sea, actividades que salen de lo común, que son muy distintas a una prueba escrita. ¿Ya? Entonces, la rúbrica nace dentro de ese contexto, dentro de la evaluación de actividades de carácter más auténtico, o sea, ligadas a los patrones culturales del estudiante o a las acciones que reconoce como cotidianas. ¿Ya? Entonces, vamos a decir eso en primer lugar. Se comienza a masificar la rúbrica en América Latina a partir de la década del 80 y del 90 en adelante principalmente, ¿ya? Con las nuevas reformas educativas que se van desarrollando y a diferencia de la escala de apreciación, la rúbrica, ¿cierto? Si bien tiene distintos niveles de desempeño, al igual o muy similar a la escala de apreciación, donde hay categorías, ¿cierto? Donde van de, eh, de ausencia a niveles de presencia o de mayor presencia. Bueno, la rúbrica tiene algo similar, también una escala o un, un escalamiento progresivo de los desempeños. Solo que la rúbrica, a diferencia de la escala de apreciación, establece en términos descriptivos la definición por cada nivel de desempeño. Vale decir, a diferencia de la escala de apreciación, queda a criterio del docente qué es lo que es mucho, poco o nada, lo que es qué sé yo, logrado o no logrado. Todo eso queda a criterio del docente, pero en la rúbrica, ¿cierto? Está debidamente descrito. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. La rúbrica establece distintos niveles de desempeño. Si ustedes lo quieren pensar así, van de distintas categorías, insatisfactorio a destacado o competente. Pero cada nivel de desempeño está descrito, o sea, trae información respecto a ese nivel. Por lo tanto, a diferencia de la escala de apreciación, la rúbrica no solamente sirve para evaluar y para calificar,
para observar ciertos desempeños, sino que también sirve como medio de orientación para que el estudiante pueda determinar en qué nivel se encuentra y cuánto le falta por trabajar para obtener el máximo nivel. Vale decir, la rúbrica, al definir claramente los niveles de desempeño insatisfactorios o destacados, lo que establece es una orientación, un referente evaluativo. Esto implica que el estudiante, en la medida que va elaborando un proceso o un trabajo o lo va construyendo, puede ir monitoreando cómo se encuentra su trabajo y a qué nivel corresponde lo que ha hecho hasta ese momento. Entonces, la rúbrica entrega varios elementos positivos. Entre ellos, ¿cierto?, define de forma muy clara cada dimensión. No queda a la subjetividad del docente o al criterio del docente, sino que establece claramente qué significa cada nivel de desempeño. Eso entrega mayor objetividad, pero también permite mayor retroalimentación y autorretroalimentación. En la medida que el docente trabaja una rúbrica, puede establecer en qué situación se encuentra el estudiante y a partir de ahí poder retroalimentar mucho mejor para poder avanzar hacia lo logrado o hacia la meta deseada. Por otro lado, cuando el estudiante trabaja de forma autónoma, permite un proceso de autorregulación. ¿Qué significa esto? Que en la medida que yo voy monitoreando la calidad de mi trabajo, puedo ir, ¿cierto?, mejorando o ajustando mis propios desempeños hasta obtener el desempeño deseado. ¿Ya? Entonces, la rúbrica, a diferencia de la escala de apreciación, clarifica mucho mejor los logros porque los describe cualitativamente, entrega información necesaria, no solamente para ser comprendida por el docente, sino que también por el estudiante, y en definitiva permite una mayor efectividad del proceso porque actúa como una pauta instruccional. Vale decir, la rúbrica no solamente permite evaluar, calificar o obtener información del proceso del estudiante, le permite al mismo estudiante, ¿cierto?, obtener información con la cual puede elaborar o producir mejor los conocimientos. En ese sentido, se establece como un referente, ¿ya? O sea que actúa con cierta calidad instruccional, entrega instrucciones claras respecto a lo que yo debo lograr y cuál es el nivel de mayor cierta efectividad o de mayor logro que yo debo alcanzar. Y en ese sentido, la rúbrica permite tanto al docente como al estudiante poder reorientar su trabajo. Vamos a una estructura clásica de una rúbrica. Una rúbrica se estructura de la siguiente manera. Generalmente uno establece en la primera columna una dimensión específica. Esa dimensión está asociada o a las etapas del trabajo o a los distintos o a las distintas situaciones en que se encuentra ese trabajo. Por ejemplo, si es una investigación, quizás va a partir primero con la selección de la información, luego va a partir con el dominio del contenido, ¿ya? Si esa investigación establece algún nivel de investigación o exploración, va a desarrollar también la recreación de la experimentación, su registro, su análisis. Si esa investigación promueve también una investigación, va a establecer que quizás se van a comunicar los resultados científicos mediante una exposición. Si se dan cuenta, la rúbrica va evaluando distintas etapas del trabajo o del proceso de construcción. Si es una huerta escolar, por ejemplo, quizás primero va a evaluar la planificación de la huerta, luego la investigación en torno a la huerta y la asociación con la fotosíntesis y las partes de la planta, los tipos de cultivo y el tipo de suelo, hasta que finalmente se va a preocupar de la construcción de esta huerta escolar. Si es una dramatización, quizás primero va a establecer el diseño o la construcción de una obra de teatro, luego va a establecer, qué sé yo, algunos indicadores asociados al género, posteriormente la puesta en escena y quizás finalmente un proceso reflexivo que puedan desarrollar, comunicando lo que sintieron al haber desarrollado esa dramatización. O sea que la rúbrica va estableciendo distintas etapas
en las cuales va evaluando, ¿vale? Eso le llamamos criterio o dimensión, y va en la primera columna, que son elementos conceptuales, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero medir? Posteriormente, uno observa los distintos niveles de desempeño. Estos niveles de desempeño tienen una información o una descripción de carácter cualitativo. La rúbrica, a diferencia de la escala de apreciación, no intenta identificar la ausencia y la presencia, sino que más bien intenta establecer cuáles podrían ser los distintos niveles de presencia que van de menor calidad a mayor calidad. Si yo quiero incorporar a la rúbrica el nivel insatisfactorio, vale decir de ausencia total, yo lo puedo dejar, ¿ya? Vale 0 puntos, sí. Pero mi propósito es centrarme descriptivamente respecto a los niveles que desarrollan los estudiantes. Vale decir, no es suficiente con exponer, quizás. Debo exponer sin errores, en forma clara, sin confusiones, entregando ejemplos, ¿ya? Y entonando la voz a un buen volumen, por ejemplo. Entonces, si ustedes observan, cada nivel de desempeño, a diferencia de la escala de apreciación o la escala de la pauta de cotejo, integra dentro de una misma acción varios desempeños a la vez. Lo vamos a ir viendo en un ejemplo y ahí va a quedar mucho más claro. Entonces, vamos a observar que hay distintos niveles de desempeño que van de menor a mayor nivel de calidad, ¿ya? Por lo tanto, vamos a determinar que cada nivel de desempeño tiene distintas condiciones de logro. Y cada nivel de desempeño tiene un puntaje que posteriormente se transforma en una calificación. Entonces, necesita apoyo, pueden ser 2 puntos o 1 punto, satisfactorio, 2 puntos o 4 puntos, excelente, 6 puntos, por ejemplo. 2, 4, 6 puntos. Insatisfactorio, 0 puntos, porque implica ausencia de el desempeño. Por lo tanto, no entrego puntos por eso. Ahora, hay algo importante que establecer. Los niveles de desempeño de una rúbrica, los niveles de desempeño de una rúbrica tienen un carácter principalmente cualitativo. Eso significa que uno no recurre al número, al porcentaje o a la frecuencia, salvo que la prioridad de la descripción contenga un carácter cualitativo y yo la pueda mezclar, como por ejemplo decir, el estudiante explica sin errores, excelente. El estudiante explica uno o dos errores. Bueno, ¿qué quiere decir? El estudiante explica bien, pero tiene 1 o 2 errores. Ahí yo estoy mezclando dos elementos, uno cualitativo, que explica bien, pero tiene 1 o 2 errores, ¿ya? Por lo general siempre o voy a describir de forma cualitativa y voy a recurrir en ocasiones a elementos cuantitativos que me permitan diferenciar entre un nivel y otro. Por otro lado, vamos a encontrar a veces que hay algunos criterios que en sí mismos son cuantitativos. Solo cuando son cuantitativos, ahí pueden, ¿cierto?, solamente ser definidos por niveles de frecuencia o por un número. Por ejemplo, el tiempo. El estudiante desarrolla una dramatización entre 15 a 20 minutos. ¿Vale? Excelente. Satisfactorio. El estudiante desarrolla una dramatización entre 10 a 14 minutos o, o excede el tiempo o el rango exigido de 20 minutos. Vale decir, más de 20 minutos. O sea que excelente si dura entre 15 y 20. Satisfactorio si dura entre 10 y 14 o excede los 20 minutos óptimos del tiempo. Insatisfactorio o necesita apoyo. 2 puntos. La dramatización dura, ¿cierto?, menos de 5 minutos o entre 5 y 9 minutos. ¿Vale? Entonces, solo porque el descriptor, en este caso, esa dimensión que es el tiempo, ¿cierto?, que es de carácter
o se define cuantitativamente, yo puedo ocupar descriptores cuantitativos. Pero si es, por ejemplo, una dramatización y el criterio que estoy ocupando es escenografía, la escenografía no es cuantitativa, es quali. Entonces, ¿cómo la defino como excelente? Digo, el estudiante presenta variados elementos escenográficos relacionados con el cuento o con la historia del cuento. Son de excelente calidad, ya que no tienen ni manchas o irregularidades. Y ocupa el espacio correspondiente al escenario. ¿Se dan cuenta? En escenografía, yo comencé a describir y comencé a informar o a entregar información suficiente para entender qué es o qué se podría definir como una excelente escenografía. Posteriormente podría variar y decir que si es satisfactorio, pondría a poner ahí variados elementos escenográficos, ¿ya? No siempre están en contexto a la historia del cuento, o más de algún elemento tiene una baja calidad en su confección. Abro paréntesis, está manchado, está roto, está irregular o no está a escala humana. Cierro paréntesis. ¿Se dan cuenta? O sea que ahí mantuve que en ambos indicadores la descripción de la escenografía es variada, que incluso está en el contexto del cuento, pero es satisfactorio porque no está, ¿cierto? No es de buena calidad la elaboración de esa escenografía. Está manchada, está sucia, está doblada, ¿ya? Es irregular o no es escala humana, ¿ya? El árbol, qué sé yo, es más grande que qué sé yo, que la persona, el árbol es más pequeño que la persona, y decía que el niño se columpiaba dentro del árbol. Bueno, lo que quiero decir ahí es que en definitiva no cumple con las expectativas de logro. ¿Qué hago yo entonces? Voy describiendo cada nivel. Veamos algunos ejemplos de algunas rúbricas que originalmente surgieron con este enfoque, pero que se han ido modificando. Entonces, los ejemplos que yo voy a mostrar ahora son ejemplos que nos permiten entender los tipos de rúbrica, pero que tienen un problema. Carecen del enfoque que hemos desarrollado en el curso. ¿Cuál es el enfoque? Que los instrumentos no solamente sirven para evaluar y calificar, también permiten autorregular mi propio desempeño. O sea que la información que estoy entregando me permite, como estudiante, mejorar mi desempeño en la medida que sigo las instrucciones de la rúbrica. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer vamos a describir en qué consisten los tipos de rúbrica basados en estos dos ejemplos, pero vamos a hacer una crítica, que estas rúbricas que estoy mostrando no cumplen con la expectativa de la autorregulación. Vale decir, no entregan información para el estudiante, solamente entregan información para el docente. Veamos los ejemplos. Hay dos tipos de rúbricas. Una de carácter holístico, como la que estoy mostrando, y otra de carácter analítico, como la que estoy mostrando. Veamos la primera, la rúbrica de carácter holístico. A diferencia de la rúbrica anterior o de la estructura clásica que yo mostré con esta rúbrica, este tipo de rúbrica no se trabaja tanto en el sistema escolar. Se trabaja más bien cuando uno entrega ciertas certificaciones, se trabaja en la universidad o se trabaja cuando uno está evaluando profesionales. ¿Y por qué? Porque básicamente cuando se trabaja con certificaciones, vale decir, usted es apto para, ¿cierto? O usted recibe un título para, o usted ya es profesional y quiere especializarse, ¿cierto? Y necesitamos que usted esté entre el rango 3 o 4, ocupamos este tipo de rúbrica. Porque tenemos la seguridad que usted debe cumplir con los dos últimos niveles, nivel 3 y 4. ¿Qué es lo que pasa en el sistema escolar? Es probable que un niño cumpla incluso con parte o gran parte del nivel 4, pero con una parte del nivel 1. Eso no nos sirve para poder calificar o transformar la rúbrica en calificación. Entonces, este tipo de rúbrica holística que trabaja por niveles de desempeño, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, siendo este último, ¿cierto?, el mayor nivel o el nivel más destacado,
no nos sirve para ocupar en el sistema escolar porque los desempeños son muy variados. Vale decir, puede que tenga el 90% de los desempeños correctos y tenga uno de esos desempeños inadecuado. Y entonces no me va a calzar, ¿cierto?, la gran mayoría de descriptores que tengo acá en el cuarto nivel con el primer nivel. Vuelvo a repetir, cuando ocupo esta rúbrica, la puedo ocupar para un hito evaluativo, la puedo ocupar para certificar una competencia de oficio o profesional, la puedo ocupar con profesionales que yo ya sé que van a rendir correctamente o de forma básica, mínima, ¿cierto? Con una línea de base mínima. Y entonces yo sé que, independiente que el tipo de rúbrica que utilice, en este caso holística, sé que los profesionales mínimo, si tienen todo bueno, pero le queda una cosa que no corresponde al nivel 4.3, lo descarto. Entonces, la rúbrica holística sirve para determinar un nivel de exigencia muy alto, ¿ya? Básicamente entre competente y destacado. Insatisfactorio, básico, competente, destacado. Entendiendo que el cuarto y tercer nivel son destacado y competente. Entonces, solamente hago un corte de base. Solamente me quedo con... pueden solamente aprobar, ya sea el curso, la certificación, los estudiantes que obtengan el tercer y cuarto nivel. Pero ¿qué pasa, profesor, si la mayoría un estudiante obtiene la mayoría del tercer nivel, ¿ya? Pero tiene un segundo nivel? Entonces queda descartado. No se le entrega la certificación. Tiene que volver a pasar por el hito, tiene que volver a rendir, ¿se entiende, no? Entonces, este tipo de rúbrica se utiliza más bien cuando entendemos que la persona que está siendo evaluada va a cumplir con muchos de los logros de exigencia y que evidentemente no podemos dejarlo pasar si que por alguna razón alguno de los indicadores cae en el nivel 1 y 2. Por ejemplo, si es un médico y ese nivel de desempeño tiene que ser entre competente y destacado, de lo contrario la persona muere o arriesga su vida, evidentemente no le podemos dar la certificación. Entonces, este tipo de rúbrica holística se ocupa solamente para estudiantes que son ya de carácter avanzado, profesionales o estudiantes que manejan cierto nivel que podríamos comprender que es necesario y de alguna forma determinante que mínimo cumplan con el tercer o cuarto nivel, ¿ya? No obstante eso, ¿cierto? La rúbrica que nosotros ocupamos en el sistema escolar, en primaria, en secundaria, es la de carácter más analítico, que divide, mantiene los mismos niveles, insatisfactorio, pero de forma, ¿cierto?, horizontal, los podemos ver acá. Insatisfactorio, básico, número 2, 3, competente, 4, destacado. Pero lo que hace es subdividir o fragmentar las distintas etapas o distintas acciones que se desarrollan durante la actividad evaluativa. Entonces yo fragmento la actividad en desempeños variados que yo considero que debo evaluar. Como por ejemplo, si es una disertación, voy a evaluar recursos audiovisuales. 2, comunicación de ideas y formalidad, qué sé yo. 3, conocimiento o manejo del tema, ¿ya? 4, y ahí puedo ir agregando cosas. Entonces, ¿qué es lo que hago con una rúbrica de carácter analítico? Subdivido las partes del trabajo o subdivido las etapas del trabajo. Cuando digo las partes, por ejemplo, disertación, distintas partes, comunicar ideas, manejo de contenidos, recursos audiovisuales, espacio, ubicación temporal-espacial y qué sé yo, vocabulario, no sé, puedo establecer distintas partes de la actividad. Y cuando digo etapas, es porque la actividad no se desarrolla dentro de un proceso de corta duración, sino que son varias semanas. Por ejemplo, primero planifica, luego investiga, 3, genera un laboratorio, una experimentación, obtiene resultados, registra, analiza, presenta los resultados. ¿Se dan cuenta? Entonces, depende de la actividad, lo hacen por etapas o por partes del trabajo. ¿Ya? Preguntas, consultas, antes de ir a una página. ¿Dudas, comentarios, seguidos? En el chat
les voy a entregar la página que justamente voy a ingresar ahora, que me permite, ahí está en el chat, para que ustedes puedan ingresar. Esta página yo se las estoy entregando no precisamente para que ustedes copien y peguen los indicadores o los descriptores de cada nivel de desempeño de una rúbrica. Es para que ustedes ocupen las palabras que están ahí y las adapten a la asignatura y a la actividad que están desarrollando. ¿Por qué? Porque si copian y pegan, probablemente el trabajo va a estar malo. ¿Y por qué va a estar malo? Porque en definitiva son rúbricas estándares que sirven para cualquier asignatura. Eso quiere decir que muchos de los indicadores que están acá los puedo utilizar, pero no siempre me sirven porque debo completarlos con algo más que está asociado o al indicador o a la actividad que estoy evaluando. ¿Ya? Entonces, en esta rúbrica, que ustedes la pueden poner en español, ¿ya? Van a encontrar distintos tipos de trabajo, proyectos orales, productos, ¿ya? Objetos, multimedia, ciencia, investigación y escritura, destreza y trabajo, matemática, arte, música, y en todas van a encontrar un montón, ¿cierto?, de actividades evaluativas con las cuales pueden trabajar, ¿ya? Un mapa, un periódico, una línea de tiempo, ¿cierto? Un debate, una dramatización histórica, una entrevista, ¿cierto? Diseñando un sitio web en la red, proyectos multimedia, ¿ya? En fin, ensayo. Si ustedes se dan cuenta, hay muchos productos con los cuales ustedes pueden desarrollar. Por ejemplo, si yo quiero ocupar acá el ensayo persuasivo, el lenguaje, filosofía o en cualquier asignatura o en historia, y quiero trabajar el ensayo persuasivo. Bueno, pincho y ustedes lo primero que hacen acá ponen señor, ya ponen su nombre, listo, ponen aquí ensayo persuasivo en torno al ser, vamos a pensar que es de filosofía, en torno al ser, ya, y como no se han registrado, no se preocupen, igual pueden descargar la rúbrica, solo que tienen que cargarle 5 veces 9. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? 5 y así lo pueden descargar. Y comienzan a observar que en esta rúbrica de carácter analítico, que es la que vamos a tener que hacer en el portafolio, el autor ha considerado una serie de categorías, criterios o dimensiones, como ustedes quieran llamarlo. Por ejemplo, captura la atención, opinión, enfoque o idea principal, apoyo de opinión, ¿cierto? Evidencia y ejemplo, precisión, secuencia, conclusión, fuentes, ¿ya? Por ejemplo, si yo pincho fuentes, van a observar que en cada nivel establece un nivel descriptivo de esa fuente. Ya. Esto les va a servir, pero necesitan adaptarlo. Vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer. Vamos a poner que queremos ver otra cosa. Idea principal. ¿Ya? Vamos a hablar de la idea principal del ensayo y veamos otra cosa más. ¿Qué puede ser? Conclusión. Y por último, vamos a evidencias y ejemplos. Ya. Bueno, ahí tengo mi rúbrica. Yo podría elegir más, ¿cierto? Dependiendo de la actividad. Es solo un ejemplo para que ustedes puedan captar cómo se elabora una rúbrica. Entonces, aquí, de un ensayo persuasivo, obtuve una rúbrica. Pero lo que ustedes tienen que hacer no es copiar y pegarla, porque si no, básicamente estaría hecha. Lo que tienen que hacer es adaptar y observar si realmente lo que está acá cumple con el enfoque de autorregulación. Vale decir, entrega información suficiente para que el estudiante pueda autorregular su trabajo. ¿Ya? ¿Qué hago? Comienzo a descargar. Y la descargo en un Excel. Descargar en un Excel. Abro el archivo. Habilitar edición, ¿ya? Y aquí yo ya me encuentro con la rúbrica, ¿cierto? Entonces, vamos a ampliar un poquito esto para que se vea más grande. Esto lo vamos a eliminar o lo podemos poner opciones, ¿ya? O podemos dejar acá puntaje y poner después otras observaciones, ¿ya? Pero es una cuestión ya de formato.
Veamos acá, dentro de un ensayo persuasivo, vamos a aumentar la pantalla, vamos a medir las fuentes. ¿Qué dice acá? Esto supuestamente tendría, vamos a poner más generoso, 6 puntos. Entre mayor sea el puntaje, mayor posibilidades de aumentar o mejorar la calificación del estudiante. Si la actividad evaluativa tiene una escala muy baja, probablemente si se equivoca en una o dos actividades, ya eso le resta demasiada nota. Entonces siempre es oportuno entregar un alto puntaje, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de criterios que tengamos, ¿ya? Pueden ser 4, 6 puntos, y aquí le vamos a poner 4 puntos, 3 puntos, ¿ya? Perdón, 2 puntos, y aquí vamos a poner 0 puntos, ¿ya? Este nivel de desempeño de 0 puntos, que es el satisfactorio, lo podemos dejar como también lo podemos sacar, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo voy a pedir en la rúbrica que ustedes tienen que hacer es mínimo 3 niveles de desempeño donde uno observe cierta presencia, pero de menor a mayor calidad. Los 0 puntos son para la ausencia, vale decir, cuando no se hace o cuando no cumple con el mínimo obligatorio, ¿ya? Veamos acá. Fuente, dice, todas las fuentes usadas para las citas, ¿ya? Las estadísticas y los hechos son creíbles y están, cuando tienen tilde, y están citadas correctamente, ¿ya? Nos entrega información suficiente, todas las fuentes usadas para las citas, ¿cierto? Todas las fuentes usadas para las citas, las estadísticas y los hechos son creíbles y están citadas correctamente. Yo puedo establecer acá, correctamente, de acuerdo a norma APA, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de descripción me permite una leve mejoría o sugerencia a esta rúbrica. Veamos la idea principal, si cumple con la misma expectativa, porque esta podríamos decir que está bastante buena. Veamos esta otra para ver si es tan buena como la anterior. Aquí plantea la idea principal y dice, la idea principal nombra el tema del ensayo, ¿ya? O sea que la idea principal, yo diría que está relacionada con el tema del ensayo, ¿ya? Como en inglés, quizás la traducción es muy literal. Y esquematiza los puntos principales a discutir, ¿ya? Pero si yo observo la de menor calidad que viene después de esta, dice la idea principal nombra el tema del ensayo. Lo único que establece es que no es que esquematiza los puntos principales a discutir. Aquí quizás podría ser algo que evidentemente mejore la descripción. La idea principal nombra el tema del ensayo, pero con algunas confusiones, ¿ya? Confusiones o un error. Un error, ¿ya? Esquematiza los puntos, pero estos no siempre están en torno, no siempre son lógicos o, ¿cómo podría? Organizados, ¿ya? Veamos la idea de menor calidad, 2 puntos. La idea principal esquematiza algunos o todos los puntos a discutir, pero no menciona el tema. ¿Ya? Quizá eso
es muy difícil de enfrentar. Entonces uno dice, la idea principal esquematiza algunos o todos los puntos a discutir, pero tiene más de 2 errores, ¿ya? 2 errores. No se observa una relación directa con el tema. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacer con cada uno de estos niveles? Es describir la suficiente información que le permita al estudiante poder entender qué es lo que está haciendo bien y cuánto le falta por hacer para poder obtener el máximo puntaje. Ahora, ojo con esto. Cuando uno elabora una rúbrica, lo que se espera principalmente es que uno sea capaz de establecer un punto ideal y un punto de menor calidad. Posteriormente, el punto intermedio puede surgir, pero aquí hay probablemente un problema cuando yo quiero establecer ciertos niveles, que algunos, vamos a buscar acá, miren. ¿Qué es lo que pasa con, céntrense en esta actividad, perdón, en este indicador, evidencia y ejemplo? ¿Cuándo va a estar mala la rúbrica? Cuando ustedes comiencen a entregar información y si bien esta tenga diferencias en los niveles de desempeño, estos no obedezcan a información, sino que obedezcan más bien a categorías, como toda, ¿cierto? Toda, la mayoría, o por lo menos un elemento. Cuando ustedes establecen eso, lo que están haciendo es transformar la rúbrica en una escala de apreciación. Entonces, si es necesario establecer números, mejor que ustedes establezcan, digan, veamos acá cómo la podemos mejorar. Toda la evidencia y los ejemplos son específicos. Perfecto, ya. Toda la evidencia y los ejemplos son específicos, ya. No hay problema. Relevantes y las explicaciones dan muestra, ya, hasta acá. Vamos a establecer lo siguiente. Toda la evidencia y los ejemplos son específicos y relevantes. Son son claros y sin errores, ¿vale? Cambio. Las explicaciones dadas muestran cómo cada elemento apoya la opinión. Ya, las explicaciones dadas muestran, las explicaciones son argumentos, ¿cierto? No, las explicaciones son argumentos que confirman la lectura del texto. ¿Ya? Toda evidencia y los ejemplos, toda la evidencia y los ejemplos son específicos y relevantes. ¿Ya? Yo quiero poner acá, digo, ¿pero qué entenderá por relevante? Ya permiten validar y justificar la información. ¿Ya? Son claros y sin errores. Las explicaciones son argumentos que confirman la lectura del texto. Perfecto. Entonces hago lo siguiente. ¿Qué voy a hacer acá? Así comienzo a construir una rúbrica. Cuando yo ya tengo claridad respecto al logro, lo que hago es lo siguiente. Copio y pego el logro de mayor satisfacción en el de menor satisfacción. Y aquí comienzo con, ya no hablo de todas, hablo la evidencia y los ejemplos específicos, ¿ya? Los ejemplos no son específicos, ¿ya? No son específicos, no, son
son específicos, pero no relevantes, ya que no permiten validar y justificar la información. O sea, los ejemplos son específicos porque en definitiva probablemente van a lograr ejemplos específicos, pero no siempre van a lograr que sean relevantes. Vale decir, no van a sustentar una buena validación o argumentación, pero no relevantes, ya que no permiten validar y justificar la información. No siempre son claros o tienen algunos errores. ¿Qué hago? Más de 2. Y con eso ya voy estableciendo en definitiva lo que va pasando. Déjenme achicar un poquito esto. Más de 2, ¿ya? Las explicaciones son argumentos que confirman la lectura del cuento. Las explicaciones no son claras, ¿ya? Y no logran confirmar la lectura del texto. Aquí ya tengo mis dos niveles. El insatisfactorio, en donde el estudiante hace algo, pero de menor calidad, y el satisfactorio, donde yo considero que no hay errores, permite claridad, son específicos, justifican la información, son claros, ¿cierto? Dije, no hay errores, como ya mencioné, pero además las explicaciones son argumentos que confirman la lectura del texto. Ahora, ¿qué es lo que hago? Vuelvo a copiar y pegar nuevamente el satisfactorio en el intermedio. Ya ahora, realizando una lectura del insatisfactorio con el de mayor calidad, voy a operar y voy a decir qué es lo que considero que los estudiantes van a lograr en este nivel. Quizás, si yo observo, lo más probable es que desarrollen todo esto, pero quizás no son claros y tienen un error. Los otros tienen más de 2. Un error. Las explicaciones o argumentos confirman la lectura del texto, pero falta mayor profundidad en la explicación, que por lo general es descriptiva. ¿Ya? Entonces, es muy descriptiva, no logra explicar. ¿Ya? Aquí establezco niveles de desempeño. Bueno, si yo voy, por ejemplo, a hacer mi rúbrica, pongo insertar, pongo acá categorías o dimensiones, ¿ya? Luego pongo el puntaje. ¿Por qué no es necesario que yo ponga acá satisfactorio, destacado, competente? Porque las categorías, nuevamente, como ya mencioné, tienden a situar a las personas en una situación o definir a las personas en una situación que no siempre le corresponde. Entonces, mejor que pongamos números. Los números entregan menor información, es cierto, pero también quizás en esta etapa la información más relevante no está en la categoría, sino que en la descripción de cada nivel de desempeño.
Por lo tanto, quizá es oportuno dejar eso para más adelante y aquí poner puntaje, ¿ya? Y los niveles de satisfacción, los niveles de desempeño los dejo acá. Y a cada nivel de desempeño le asigno un puntaje. 4, ¿ya? 2, 1, ¿ya? Si quiero, ¿ya? Más o menos así. Y comienzo a definir cada uno de mis niveles. Vamos a suponer ahora que es una dramatización. Escenografía. Vamos a evaluar la escenografía. Vamos a evaluar, por ejemplo, expresión oral, ¿ya? Tiempo. Y vamos a poner acá, la escenografía presenta variados elementos escenográficos, ¿ya? Contextualizados a la historia del cuento, bien, de alta calidad, y ocupa todo el espacio sin interferir en el desplazamiento de los actores. Está quedando claro ahí qué es lo que yo quiero. Expresión oral. Comunica ideas claras, modula, se escucha, por lo general, siempre, por lo general, se escucha por lo general hasta en el fin, ¿cómo dice? Al final de la sala, ¿ya? Gesticula, gesticula con sus, o expresa, ¿cierto? Puede ser expresa, estoy inventando, ¿eh? Con sus manos, ¿cierto? Sus manos, su relato, ¿ya? Comunica ideas claras, modula, se escucha por lo general al final de la sala, expresa con sus manos su relato, y ocupa todo el, todo el escenario. Ya. Tiempo. Óptimo. Se desarrolla en un rango de 15 a 20 minutos. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué hago? Copio y pego esto en la de menor calidad. Un punto. Presenta pocos elementos escenográficos, lo que no permite situar la historia, porque la pregunta ¿y qué es lo que es poco? Bueno, poco es cuando son tan pocos que los pocos que usted tiene ni siquiera sirven como para situar la historia. Bueno, ¿esto qué es lo que es? Puso un árbol ahí. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una plaza? ¿Estamos dónde? ¿En un bosque? ¿Dónde estamos? Ya, entonces no permite situar la historia. ¿Ya? O yo le puedo poner acá historia, o no está contextualizado a la historia del cuento. Baja calidad, ¿ya? Paréntesis siempre. Manchas, irregular, ¿ya? Irregular, mancha irregular,
etcétera. Ahí usted puede poner más cosas, ¿ya? No ocupa todo el espacio o a veces puede interferir en el desplazamiento de los actores, ¿ya? Aquí yo ya establecí dos niveles apropiados, ¿cierto? Uno, 4 puntos, 2 puntos y 1 punto. Me falta el del medio. Entonces, ¿yo qué podría poner? Bueno, si acá los elementos escenográficos, ¿ya? No son tan variados. Aquí podría decir lo mismo. Copio y pego nuevamente el satisfactorio o logrado más competente y comienzo a variar, ya a determinar qué podrían hacer los estudiantes que esté por sobre el nivel de baja calidad, pero bajo el nivel de alta calidad. Y digo, aquí yo voy a poner que presenta algunos elementos escenográficos faltando uno de gran importancia, ¿ya? Faltando uno de gran importancia. Voy a poner que están contextualizados, porque no creo que si tiene 2 puntos no lo voy a contextualizar. Están contextualizados con la historia del cuento, ¿ya? Son de alta calidad, son de calidad, ¿ya? Pero con un elemento que entorpece el desplazamiento de los actores, ¿ya? O no cumple con la norma de calidad, no sé, o no cumple con una de las normas de calidad, ¿ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la rúbrica me permite establecer distintos niveles descriptivos de información respecto al nivel de desempeño que puede lograr el estudiante. Ahora, ¿cuál es la complicación y la dificultad de la rúbrica? Bueno, que cuando uno no tiene experiencia docente, le cuesta mucho identificar cuáles son los elementos más insatisfactorios y los más competentes. No es difícil establecer el máximo logro. Lo difícil es establecer los niveles que están antes del máximo logro, vale decir aquellos que son ya más insatisfactorios o más irregulares. Entonces, lo importante de esto es que ustedes, como están aprendiendo, es que comiencen siempre definiendo cuál es el logro o el nivel de desempeño máximo que va a cumplir el grupo o el estudiante, ¿ya? Y a partir de eso comiencen poco a poco a ir, ¿cierto?, descifrando cuáles podrían ser las características de menor calidad que pudiesen desarrollar los estudiantes. Chicos, preguntas, comentarios, consultas. No, profesor, solo decirle que ahí se está, rebota el cambio. Solo decirle que el profesor del martes de Nuevas Tecnologías nos enseñó a usar la aplicación Rubistar. Así que igual fue súper bueno, igual que usted nos volviera como a repasar, porque a mí se me había olvidado algunas cosas. Pero aquí, ojo con esta página, porque esta página establece, por ejemplo, a ver, déjeme buscar otra, presentación oral. Establece algunos elementos, pero a veces, cuando no es capaz de describirlos correctamente, los comienza categorizando en términos cuantitativos. Por ejemplo, a ver qué puede ser acá, contenido. Miren lo que dice acá respecto al contenido de una disertación. Demuestra un completo entendimiento del tema.
Después demuestra un buen entendimiento del tema. Luego demuestra un buen entendimiento del tema, no, de partes del tema. Y luego no parece entender nada, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, si nosotros la trabajamos como rúbrica, no nos ayuda a entregar información suficiente. Miren. Perdón, tengo que ponerle los números. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan un poco, que esta página ayuda a elaborar ciertos descriptores, pero hay que mejorarlos, ¿ya? Porque eso es lo que me interesa, porque si ustedes ya manejan información de que hay páginas que pueden o son capaces de entregar cierta descripción o de un nivel de desempeño asociado a una actividad evaluativa, ocúpenlo, como esta página, ocúpenla, pero adáptenlo porque no siempre están del todo buenas. Voy a mostrar ahora, ¿cierto? Una rúbrica o un indicador de una rúbrica que no está bien hecho. Por ejemplo, esta es una exposición y está hablando sobre manejo del contenido o dominio de los saberes. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace básicamente es presentar esto, ¿cierto?, por categorías. Completo, buen, y después nuevamente mantiene el buen, solamente que se le acabaron las ideas y puso solamente de partes del tema. Entonces, ¿cómo nosotros pudiésemos contemplar o describir mejor los niveles de desempeño? Como somos estudiantes, ¿cierto? En este momento, el único esfuerzo que tenemos que hacer es recordar lo que nosotros hacíamos bien o mal, o lo que nuestros compañeros hacían mal en ese momento o en ese tipo de actividad. Ejemplo, voy a exponer, tercero medio, voy a exponer. ¿Qué hacían algunos compañeros? Algunos leían la tarjeta, ¿cierto?, de resumen que traían. Las fichas, las comenzaban a leer. Otros no leían la ficha, leían directamente del PPT. Otros explicaban, pero parecían un loro explicando porque básicamente habían memorizado la explicación. No hacían pausas y tampoco entregaban una explicación más razonable, sino que básicamente recitaban la explicación. Entonces, traten de establecer que la rúbrica les asegura a ustedes como docentes buenos trabajos. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que la rúbrica permite que los estudiantes no lleguen ese día a la clase con cualquier cosa, porque saben que, de alguna forma, los van a castigar con puntaje en la medida que no cumplen con las expectativas de logro. Entonces, si yo digo contenido, yo aquí puedo utilizar demuestra completo entendimiento del tema. La pregunta es, ¿y qué es demostrar completo entendimiento del tema? Entonces yo digo así, explica sin errores, ¿ya? Entregando, ¿cierto? Explica sin errores las causas internas y externas de la independencia de Chile. ¿Ya? Pero no es suficiente. Además voy a decir lo siguiente. Responde las preguntas del docente o la audiencia. ¿Ya? De audiencia. Y entonces digo, ya, pero ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Explica bien, responde las preguntas del tema, ¿ya? Entonces voy a poner acá, entrega ejemplos y sus consecuencias para el proceso histórico. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Si yo voy a trabajar dominio del tema, ¿ya? Establezco un nivel de descriptivo que me permita a mí como estudiante, pero también me permita como docente, primero, como estudiante, entender qué es lo que me está pidiendo el docente y como docente, poder de alguna forma asegurar que las exposiciones que me lleguen ese día sean buenas. Porque resulta que si yo no tengo una rúbrica que sea lo suficientemente clara, lo más probable es que esa rúbrica
me entregue muchas categorías que me digan algo, porque establecen niveles como todo, parte, nada, mucho, ¿cierto? Mucho, a veces, muy poco, nada, pero que no me establecen información que me permite a mí como estudiante asegurarme que lo que estoy haciendo está bueno. Entonces, miren lo que voy a hacer acá. Entonces yo pongo el satisfactorio, pongo el logrado, digo, explica sin errores. No, porque si tiene 2 puntos, pues es probable que diga, explica con algunos errores, más de 2, ¿ya? Las causas internas o externas, cualquiera de las dos puede ser, ¿ya? Responde las preguntas del docente de la audiencia con, de forma parcial, completa, ¿ya? Con un, con un error o lapsus, ¿ya? Que no es lo mismo, pero parecido. Entrega ejemplos y sus consecuencias. Entrega ejemplo, pero estos no son muy claros y no están totalmente ligados con las consecuencias para el proceso histórico. Entonces, ojo con esta RubyStar, porque esta página a veces entrega buenos indicadores y otras veces, como en este caso, entrega categorías que ustedes deben robustecer. Ustedes deben, básicamente, dominio del tema, como no es procedimental, sino que es básicamente está determinando que es el dominio de un tema específico, es evidente que usted tiene que ahí ponerle el acento, ¿ya? Y eso implicaría asociarlo al tema que se está desarrollando. Entonces, volviendo a RubyStar, RubyStar es una excelente página para construir rúbricas, pero no siempre los descriptores de cada nivel de desempeño son del todo, ¿cierto?, de calidad. A veces puede que sean buenos y otras veces que no. Reporte laboratorio. Si yo voy al reporte de laboratorio, perdón, no escuché bien. ¿Me podría repetir la pregunta? ¿No? Parece que se abrió el micrófono nomás a Claudio. Ah, ya, perfecto. Por ejemplo, aquí estamos viendo un laboratorio, conceptos científicos. El reporte presenta un preciso y minucioso entendimiento de los conceptos científicos. Ya, eso está bien, porque eso es el nivel de desempeño. Pero lo que quiero decir es que este es el docente únicamente quien puede interpretar este indicador. La idea es que el indicador sea de carácter comprensivo. Vale decir que si por alguna razón no se entiende del todo, permita cierto grado de comprensión. Y lo que no se entienda, cuando el docente presente la rúbrica a sus estudiantes, lo termina por explicar. Entonces yo digo, el reporte presenta un preciso y minucioso entendimiento de los conceptos científicos, ¿ya? En el laboratorio. ¿Ya? Pero la pregunta es, ¿y qué significa eso? El reporte presenta un preciso y minucioso entendimiento del tema. Entonces yo pongo acá, define correctamente los conceptos, ¿ya? Correctamente los conceptos, y no los confunde, ¿ya? Con otros, ¿ya? No tiene errores, ¿ya? El reporte presenta preciso, ¿ya? Es riguroso en el orden de los temas, ¿ya? Entonces voy estableciendo ya niveles más precisos de lo que yo quiero. Porque si no, miren, el reporte ilustra un entendimiento limitado de los conceptos. ¿Y qué es limitado? ¿Cuántos son? ¿Dos, tres? ¿Cuántos errores tengo? ¿A qué se refiere con limitados? ¿Que los definí mal o los expliqué mal? Por ejemplo, define
y explica correctamente. ¿Qué pongo acá? Copio, pego y digo, ya, si el número 4, es una definición de desempeño correcto, ¿qué entendemos entonces por una definición de desempeño de menor calidad? Donde hay presencia del desempeño, pero es de muy baja calidad. Entonces, ¿qué es lo que podría lograr hacer un estudiante? Yo creo que es capaz de definir, ¿ya? Es capaz de definir sin errores, ¿ya? Pero pondría aquí. Pero no explica correctamente los conceptos no hay diferenciación conceptual entre una y otra definición. ¿Ya? ¿Qué más podría decir acá? No sigue un orden cronológico del fenómeno. ¿Ya? Porque como es laboratorio, quizás es un fenómeno natural del fenómeno. Entonces, no queremos que el niño nos presente, por ejemplo, el proceso de fotosíntesis de forma, qué sé yo, descontextualizada de cómo se desarrolla realmente en la vida. Queremos que poco a poco vaya explicando, ¿cierto? Entonces, evidentemente que queremos que siga cierto orden cronológico. Entonces, ojo con esto. Si bien la RubyStar es una buena página, a veces, ¿cierto?, nos puede traer complicaciones porque en algunos momentos lo que espera del docente es que no copie siempre y pegue los descriptores, sino que más bien tome, considere, ¿cierto?, algunos elementos conceptuales de cada desempeño, pero los adapte, uno, a los indicadores del programa. Porque recuerden, ustedes si están haciendo matemática, historia, lenguaje o ciencias, no están haciendo artes visuales. Entonces no van a quedarse solamente en la evaluación de elementos procedimentales. También van a observar elementos de carácter cognitivo asociados a habilidades y a contenidos. Y si ustedes observan, eso no está. ¿Por qué? Porque son estándares, sirven para cualquier asignatura. Entonces, cuando ustedes estén trabajando estas rúbricas y se apoyen de estas descripciones, agréguenle lo que se requiere y que está asociado precisamente a dos elementos. A las habilidades que presenta el programa o que usted seleccionó y a los indicadores. Entendiendo que si yo, por ejemplo, estoy haciendo la rúbrica y en el diseño de la rúbrica consideré una unidad, objetivos, ¿cierto? Indicadores, es evidente que en este elemento yo debo considerar que los descriptores de mi rúbrica estén asociados no solamente a elementos procedimentales como por ejemplo el tono de voz, cómo camino, cómo expreso, el tipo del material que utilizo, también asociado a elementos que están vinculados a los aprendizajes que ustedes seleccionaron y que están relacionados precisamente con los indicadores de ese objetivo de aprendizaje. ¿Vale? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas, consultas, chiquillos? Ya, vamos a hacer así. La próxima semana vamos a comenzar a trabajar ya con la tabla de especificaciones y la prueba escrita. Y para eso, ¿cierto? La próxima semana vamos a trabajar brevemente un taller en donde vamos a trabajar con la prueba escrita, ¿ya? Y en la medida que ustedes vayan desarrollando la rúbrica, vamos a dejar una última clase para retroalimentar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros vamos a trabajar la próxima semana, que es la semana del 21, con la tabla de especificaciones y la prueba. Y el día 28
lo vamos a dejar para retroalimentar los avances que ustedes han elaborado. Y de ese modo, ¿cierto? Vamos a tratar de responder teóricamente a la elaboración del instrumento que es la rúbrica y la prueba escrita. Y también vamos a abordar los avances que ustedes han desarrollado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o comentario, chiquillos? Muy bien, No, entonces profesor, ninguna. agradecerles por la convocatoria y muchas gracias, Angelina. Y por favor, Hola. comiencen a trabajar el foro de discusión que elaboró la profesora. Recuerden que hay 2 preguntas que ustedes deben responder, más 2 comentarios que deben hacer hacia sus compañeros. ¿Ya? Sí. Para eso hay tiempo, ustedes la lectura ya la tienen, y si no la tienen, está en la plataforma, en el mismo foro. Bien, chiquillos, un abrazo, que estén muy bien. Que estén bien. Gracias, Claudio. Que estés Chao, bien. chao. Chao, chao. Chao, que estén bien. Gracias, chao. Hola, profesores, que estén bien. Gracias, chao. Igual tú.